Cuando Toledo fue capital española de la gastronomía, en 2016, la alcaldesa, junto con el cocinero Iván Cerdeño, nos pidió que hiciéramos actividades, ¿no?, en el seminario. Nos costó, pero conseguimos traer en mayo Joan Roca, alcaldesa de Toledo, y en septiembre a Martín Berasategui, emocionado. Luego he tenido la suerte desde 2004 de trazar una amistad muy grande con un cocinero jovencito al que he ido viendo crecer hasta convertirse en el chef del mar, Ángel León, que dio una ponencia en Harvard en 2016, en noviembre, y le pedí como año 2016, importante, como digo, en Toledo, que viniera a repetirla en diciembre, cerrando el año, ¿no? Y ahí tenemos a Ángel León, le dimos el premio a la sostenibilidad, luego posteriormente dado Michelin, con el desaparecido Carlos Falcó, un auditorio también. Por lo tanto, en el seminario hemos intentado siempre algo, como decía, que no es fácil. Saben ustedes que hay ya una revista científica avalada por el Basque Culinary Center y que en las páginas de determinadas instituciones de química, Estados Unidos, siempre hay un enlace con la cocina. Como les decía también esta mañana, en 2018 Carlos Falcón me pide que encabece este proyecto y bueno, al final lo acepto, con un grupo también, como les indicaba, la presentación con el rector antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha, no el antiguo porque se renovó hace un año, con Rafael Ansón, y en sede universitaria con esta academia femenina de gente independiente, ¿no? Bueno, pues mi charla va a ser más rápida, mucho más rápida, después de comer siempre cuesta todo, y no tan técnica, y sospecho que algunas de las cosas que vamos a contar las saben ustedes perfectamente, pero el encargo de Pedro era hacer una revisión, complicado es porque es, en fin, se pueden intuir muy diverso del asunto de la relación entre el azafrán y la cocina tradicional. A lo largo de este tiempo que he ido preparando la comunicación, la ponencia, me he dado cuenta que es muy difícil, tanto si buscas en la página web como si buscas en bibliografía, encontrar dos platos, el mismo plato, mejor dicho, que siempre venga la misma receta. Por lo tanto, podemos encontrar rabo de toro que lo hacen con azafrán o sin azafrán. Tiene que ver seguramente con elementos económicos que se han debatido esta mañana muy bien, con la escasa accesibilidad, sabiendo que me podrán decir, es que este plato tiene azafrán y no ha aparecido, claro, sería, y otros que efectivamente, bueno, pues ese plato no le ponen azafrán, con lo cual es muy relativo. El asunto inicial que quiero, un par de objetivos y luego las conclusiones, es una breve reflexión, no intenta nada más, sobre esto de los productos y los ingredientes de calidad, ¿no? En esta idea, ¿verdad?, de que el azafrán, siendo tan valioso y costando en relación con esto poco, no es valorado tanto, es percibido como un producto selecto o de lujo. Sería interesante, desde mi punto de vista, hacer algunas investigaciones que nos devolvieran las ideas de la población, del consumidor, sobre qué es un producto de lujo, qué es un producto selecto, pero puede ser un ingrediente dentro de un plato, un producto selecto. Solo entendemos por selecto un producto en solitario y un ingrediente, como digo. Nadie discute que la trufa blanca, ¿verdad?, es un producto de lujo, como lo es el caviar, como son las angulas, como es una ostra, como es un buen jamón de bellota o el foie. Pero nos importa en una ensalada, el tomate ya empieza a estar más valorado, pero nos importa el pepino, nos importa las vainas, las judías, las vainas verdes en un plato. Todo apunta a que no. Todo apunta a que hay determinados mitos en torno a un producto de lujo y que, por lo tanto, si es un ingrediente que colocas dentro de un caldo, pues es un ingrediente que colocas dentro de un caldo. O un colorante. Entonces, quizás, insisto,
Habría que intentar averiguar desde la denominación de origen o desde otros ámbitos de investigación qué se considera lujo para la gente. Bueno, pues he intentado hacer una revisión tanto de primeros platos, segundos, principales y postres, estableciendo un criterio que podría ser otro, pero en este caso he optado por hablar de una cocina tradicional marinera, una cocina del interior, con todos los matices que ustedes quieran, que esto está claro. Una cocina de la casquería, postres y lo que he venido a llamar una cocina popular antigua. Platos humildes y de aprovechamiento, platos de arrieros y monacales y platos del Quijote, que deberíamos matizar diciendo inspirados en el Quijote, porque efectivamente no hay citas al azafrán en el Quijote, pero sí hay libros que dicen que estos platos tienen azafrán y por tanto son interpretaciones. Por eso no deberíamos llamarlo en sentido estricto platos de Quijote y Pastoril. Bueno, pues dentro del ámbito, ¿verdad?, de la cocina del norte, pues tendría uno de sus exponentes máximos en las sopas de pescado, donde en casi todas las que vemos el azafrán está presente. Bueno, pues ahí he intentado poner siempre la fuente de donde lo hemos obtenido, una sopa de pescado convencional, y también tendríamos moluscos y peces en salsa. Esto también casi siempre incluye, por la revisión que hemos hecho, el azafrán, ¿no? Almejas a la marinera en azafrán y distintos tipos de pescado al azafrán. El pulpo. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos podemos encontrar versiones del pulpo sin azafrán y con azafrán. El pimentón es un elemento siempre claro, pero aquí depende. Cocina tradicional marinera mediterránea, pescados con salsa y arroces y paellas, como ustedes saben, fundamentalmente la comida cristiana, Ibiza y Mallorca. Bueno, una sopa de rape a la catalana, del libro que escribió Vázquez Montalbán, Cocina catalana, es un ejemplo máximo de esta presencia de la cocina tradicional catalana, del azafrán. El suquet de pescado, con todas sus variantes también. En el caso ya de crustáceos, langostinos a la marinera, y estas variaciones ya con fideos guisados, etcétera, donde vamos ampliando las posibilidades de esa sopa básica. El bulí de peixe, o guiso ibicenco de pescado, muy interesante, el guiso inicialmente y luego el caldo que se acompaña en ocasiones con su arroz correspondiente, y las conocidas y andaluzas, gaditanas, y no solamente gaditanas, patatas con choco, que mi buen amigo Ángel León siempre tiene en la boca, ¿no? Otro plato, vemos, ¿verdad?, he puesto mediterráneo, entendiendo, ¿verdad?, que Andalucía, pues la parte, se entiende, ¿no? Y un plato interesante que no siempre es conocido en el interior, ¿no?, la borrida. La borrida es una especie de majado picada, como saben ustedes, semejante, de almendra, semejante a como hacen en Cataluña, ¿no? Y este plato de borrida de raya, ¿verdad?, un pez cartilaginoso, no sé si poco valorado, o desde luego no del ámbito habitual de la población, por su dificultad en el esqueleto y por todo esto, ¿no? Pues este plato interesante, la clave es el majado con el hígado, que tampoco todo el mundo entiende, ¿no?, la presencia del hígado tan valorado de la raya, pero es un plato a considerar. Emperador con azafrán, ¿de acuerdo? Hemos visto en el menú que había platos con azafrán. Bueno, es emperador, un plato típico también, ya extendido, pero frecuente en Ibiza. Y el cazón, que es también un pez cartilaginoso, como saben, con azafrán y patatas. Los arroces. Bueno, pues aquí estamos ante la estrella, el plato casi estrella, donde el azafrán está presente, ¿no?
Este nos parece interesante porque se sale en general para el conocimiento popular, salvo sean murcianos y de toda la zona, es el arroz de caldero murciano, muy interesante y diferente de la rozabanda convencional. Y la cocina interior establecemos una clasificación sencilla entre sopas, albóndigas, tortillas, huevos y patatas. Algunos de los platos podrían haberse incluido en lo anterior, guisos de legumbres y hortalizas, arroces y olletas y guisos de pescado, carne y caza. Pues empezando, tendríamos las sopas de ajo, sopas castellanas, en fin, aquí encontramos diversidad de recetas y, como decía, no todas incluyen el azafrán, pero básicamente unas buenas sopas de ajo deberían incluirlo, ¿no? La sopa tostada o torrada, donde estas albóndigas, ¿de acuerdo? La presencia también de pan, es interesante, plato de Baleares y catalán también. La sopa de almendras mallorquina, la sopa de almendra mallorquina y la sopa de almendras también constituyen postres en Castilla-La Mancha, de acuerdo a la presencia de las almendras, elemento clave, ¿no? Albóndigas de bacalao a la catalana, también interesante, el libro de Vázquez Montalbán. La tortilla guisada en salsa, la variante que aquí en Villarrobledo funciona es la sotana, hombre, interesante, plato que pueden ustedes comprobar en el estupendo libro que editó, que está permanentemente en su página web, la denominación de origen. Pueden entrar a descargarlo, el azafrán y la cocina tradicional. Muy interesante. Este nombre interesante, pero a la vez es un problema. Elimina el aspecto del aroma y todas las demás características. También referido como patatas en amarillo en la gastronomía extremeña. La fabada, pues depende. No sabemos si la que hace magnífica Marcos Morán en Casa Gerardo, pues lo suele poner siempre o no. El rancho canario, plato muy interesante donde aparece, ¿verdad?, el cerdo y otras variantes, ¿no? Guisos de legumbres y hortalizas. El arroz mallorquín, ya es un arroz de caza en ocasiones y con alcachofas y este color oscuro tan interesante. Aparentemente compite con la aportación del azafrán, pero en casi todas las recetas que hemos encontrado tiene azafrán, ¿no? Arroz con judías y nabos. La olleta alcoyana, pues tenemos ahí como un plato de legumbres con cerdo, con morcilla, un potaje. La olla gitana es otra opción también para incluir dentro de la cocina tradicional el azafrán. Interesante esto, el congrio a la arandina, Aranda de Duero, Burgos, ¿no? Presencia del congrio, como ustedes saben, además del bacalao, algunos pescados llegaban al interior históricamente, vinculado seguramente, como el asunto de la cecina, su capacidad para aguantar. Por lo tanto, sorprende las familias arandinas en Navidades, es habitual este plato que incluye el azafrán. La olla de trigo almeriense, ¿no?, lo vemos también con oreja. Por tanto, vamos encontrando con distintos nombres platos representativos de la cocina del interior. La famosa y casi desaparecida gallina en pepitoria, ahora sustituida por el pollo en pepitoria, las pepitorias magníficas. Muchas de estas recetas son de aprovechamiento, como ustedes saben, ¿no? Y en algunos restaurantes de Madrid, pues la gallina en pepitoria se mantiene incólume dentro. Una interesante pregunta es, toda esta cocina tradicional, ¿dónde va a quedar? Si pensamos que en esto es así, las abuelas, esto es una cuestión de género, aunque no nos guste así, las abuelas aprenden de sus madres, las madres de las abuelas, 30, 20 platos. Nuestros hijos y nuestras hijas, ¿cuántos van a aprender de nosotros? ¿Dónde va a quedar
una perdiz en escabeche. ¿Quién las va a hacer? Porque como de generación en generación, la cultura gastronómica se va transmitiendo peor, comen de forma uniforme, que no siempre gente joven invierte tiempo en cocinar, que no ven en el cocinar un elemento de placer, sino de comer, por lo tanto domina la inmediatez. ¿Dónde van a quedar acantonados los platos tradicionales dentro de unos años? ¿Quién los va a hacer? Restaurantes, mesones y en casa, que es donde siempre se ha hecho una buena paella, un buen morteruelo, unas buenas faves. ¿Van a estar en casa ya? Todo apunta que va a ser complicado. Tenemos la gallina en pepitoria, otro plato con azafrán, y el sofrito payés de Ibiza y Formentera, plato interesantísimo. Cuando uno visita Ibiza, fuera de la temporada de verano, y se encuentra una cocina ibicenca de verdad, es una enorme alegría. Esos arroces de caza, esos platos vinculados con el pescado, esto nos da satisfacción. En alguna medida yo creo que estamos todos de acuerdo. Si vamos a un restaurante y cerramos los ojos y empezamos a comer, deberíamos saber por el plato más o menos dónde estamos. Si tomamos un salmón al eneldo en el centro de Castilla-La Mancha, no pasa nada, pero si hay dos o tres platos así, nos desubica, nos tiene que recordar por lo que comemos al sitio donde estamos. Pues digo, el sofrito payés, otro plato interesantísimo, que a veces hemos oído, pero que, salvo que vayamos ahí, no encontramos. Estamos en los guisos de pescado, carne y caza. Perdices en escabeche. Aquí, Castilla-La Mancha, Toledo, pues en fin, se erige como uno de los platos fundamentales. Pues efectivamente, dependiendo del manual que uno coja, tienen o no azafrán. El conejo en escabeche con azafrán, pues otro elemento también muy interesante, ¿no? Traído de María Gracia Roldán. Liebre escabechada. Gloria San Juan, en este libro, que lo llama Ollas, sartenes y fogones del Quijote, lo vincula con azafrán y le atribuye ser un plato de origen cervantino del Quijote, ¿no? Bueno, al menos en este plato, en la descripción de los ingredientes y en la elaboración está el azafrán. Ya saben ustedes toda la mitología en torno a la liebre, la diferencia con el conejo, todo eso también es especialmente relevante. Cocina de casquería, la página que tutela la Academia Madrileña de mi buen amigo Luis de Lezo no incluye en el monográfico que hace de Callos el azafrán, se lo digo, pero es un plato que en muchas de las elaboraciones sí lo incluye. Sus variantes, cabeza y pata, capipota, catalán, postres, la crema catalana, otra vez, recetas de crema catalana sin azafrán y otras que no encontramos. Natillas de consuegra, pues efectivamente podemos tomar natillas y que no lo tengan, ¿no? Los puñuelos de viento, fotografía sacada de una página de productores de azafrán de Tarragona, por tanto ellos los llevan a gala y en este sentido ejemplifican la posibilidad. Cocina popular, platos humildes y de aprovechamiento, las gachas que no solamente se hacían en Castilla-La Mancha, en más sitios también, pero que también podemos encontrar que algunos cocineros y cocineras modernos, ahora que se les llama chefs, ¿no? La palabra pesada, ¿no? Empiezan a introducir anoche, por ejemplo, en Epílogo, en Tomelloso, tomamos un plato, ¿no? Por ahí podría venir la recuperación, bien, pero como siempre, ¿no? Habría que saber si es mejor adentrarse en las gachas tomando el plato original y luego versiones, o esta es una forma, por ejemplo, de la cocina moderna de presentarlo ante los jóvenes o gente que habitualmente no ha tomado gachas, ¿no? Las migas manchegas, hay migas también extremeñas, como ustedes saben todos, y aquí en los platos sí que hay más acuerdo en introducir el azafrán. Y he traído este libro
que me parece interesante. En 1745, Juan Altamiras, fraile franciscano, ¿no? Este libro, ustedes ven ahí una versión, que ha sido trabajado con detalle por Howard, y como digo, lo escribió en 1745 y tuvo lo que llamaríamos ahora superventas durante 150 años. Fue seguramente el libro de cocina con más de 20 reediciones entre Madrid y Barcelona. Incluye interesantes recetas monacales y otras. Dice aquí la autora, el azafrán era un producto caro, que a los frailes llegaba a menudo en forma de limosna. Aún quedan muchos nombres de lugares que nos recuerdan dónde se cultiva, como el Zafrana, una zona pequeña y pobre de tierras secas. La cosecha, dice la autora, de Aragón ya no tiene la escala de antaño, así que no es fácil conseguir su azafrán, aunque tiene una calidad excelente. El sabor y color que aporta a los caldos, salsas, arroces y manteca de Altamiras se pueden conseguir también, atención aquí, con azafrán de la Mancha, como un sustitutivo. Bueno, pues en esta obra se relatan, como digo, algunas recetas interesantes, como esta típicamente franciscana, muy interesante la forma de escribir, ¿no? Pondrás agua sazonada en una vasija ancha, echarás perejil, hierbabuena, luego pondrás a emperdigar, impregnar, empapar. Si quieres añadir un poco de pescado deshecho, sale muy bien, como los tomates. Si los quieres tostar, echarás huevos batidos, poniéndolo fuego encima. Si echares azúcar y canela por la parte superior, es bella cosa, es decir, podrás dar ese toque estupendo, ¿no? Pollos de carretera con salsa de pobre. Ya saben ustedes perfectamente que los arrieros, desde el norte hasta el sur, eran hombres valientes que dormían encima de su carga. Bueno, pues este pollo, ¿de acuerdo? Pues es otro ejemplo. Pimienta teñida de amarillo con azafrán y la acidez del agraza, del zumo de la uva verde. Esto, que es muy potente, en la cocina actual se podría modificar suavizándolo en vez de pimienta negra con pimienta rosa, y es una salsa especialmente interesante que Altamiras cita en varias ocasiones, y que, si nos atrevemos, de ahí el enlazar la cultura gastronómica con la actualidad, porque muchas de estas recetas son enormemente, como decimos ahora, saludables, como vemos. Podemos tener casquería, pero en casi todas hay elementos, productos de origen vegetal, ¿no? Bueno, pues una posibilidad de nuestras invitados, agasajarles con salsas que proceden del siglo XVIII o antes. También muy interesante esta descripción de la cocina popular basada, ¿verdad?, en la cocina para enfermos. ¿Quién no ha escuchado de su abuela? Te voy a hacer un caldito, directamente con caldo caliente, y lo escribe Altamiras como se van incluyendo todos los ingredientes, ¿no? Aunque sea poco, lo que el enfermo tome es menester sea sustancioso. Interesantísima palabra, ¿eh? Para una escudilla tomarás un cuarto de gallina buena, con una docena de garbanzos y una punta de brazuelo de carnero, y cuando estuviere cocido tomarás el cuarto de ave, lo majarás en el almirez, tendrás un pedacito de pan remojado en el mismo caldo, lo majarás con la carne, desátalo con el caldo de la gallina, de manera que quede en una escudilla, además de recordarnos palabras que también, al igual que las recetas, pueden desaparecer. Almirez casi nadie utiliza. Y cocina popular con este matiz de platos no del Quijote, sino inspirados en el Quijote, ¿no? Pues en el libro declara San Juan, el desmigao, que básicamente es un guiso de carne, de carnero y tocino, terminado con miga de pan y queso manchego rallado. Atención, que este es un plato contundente, pero nos sorprende el asunto del carnero, la miga de pan, sobre todo el queso, Esta combinación de la carne de carnero y el queso manchego es también. Como parte del Quijote con este matiz, el carnero con tocineta, muy semejante.
pero con salsa de numerosas especies, el magro alcalaíno, que es un guiso de cerdo con miel y especias y con yemas de huevo cuajadas, y el dulce de Esquivias. Ya saben ustedes que se sigue especulando sobre el origen del Quijote, ¿no? La mujer de Cervantes sí que era de Esquivias, de Toledo. Entonces, a veces se ha atribuido a Esquivias el sitio donde supuestamente el personaje Quijote nace, ¿no? Y este dulce de Esquivias es una crema hecha con un majado de almendras, higaditos de pollo, leche, pan, especias y granadas. Nos sorprende el que un dulce tenga higaditos de pollo, ¿no? Esto nos recuerda cómo ha ido evolucionando la cocina, esta mezcla de sabores dulces y salados, y bueno, son variaciones que a veces encontramos en la cocina tradicional actual, pero no deja de sorprender, como digo, este asunto de los higaditos de pollo. Y ya casi para terminar, este asunto que nos interesa tanto a algunos, de la cocina pastoril. Hay cocina que está mitificada, pero la pastoril es una cocina de lo que tengo, con eso hago lo que puedo, ¿no? No hay acuerdo en identificar los gazpachos, no parece que sean lo mismo. Galianos, proveniente de esta idea, ¿verdad?, de los recorridos de los caminos de los pastores, caminos galianos, porque supuestamente terminaban en Francia, la Galia. Y podemos encontrar galianos no solamente en Castilla-La Mancha, en la Serranía de Cuenca, sino también en zonas de Jaén. Por lo tanto, no se pueden atribuir a la cocina manchega, como digo, únicamente, ¿no? Podríamos aceptar diferencias de los galianos frente a los gazpachos manchegos en la constitución de los ingredientes, en el tipo de ingredientes, mejor dicho, y en la consistencia. Galianos que son más líquidos y los gazpachos manchegos menos líquidos. Comparten la presencia de caza porque se supone que es lo que tenían a mano. La perdiz común en los dos, el conejo común en los dos, las setas podrían ser, aunque están descritas especialmente las recetas de los gazpachos manchegos, y sobre todo lo que hemos encontrado que podría constituir una línea divisoria, aunque todo es matizable, que es la presencia en el gazpacho manchego de liebre, que no tiene un galiano. Jamón, tal, pero todo esto suponemos ya que son, para ser más rigurosos, variaciones, porque a saber qué jamón tenía el pastor y cómo estaría, o algunos sí, otros no. Una cocina pastoril muy interesante, que ahora algunos restaurantes, como digo, intentan recuperar, pero no se ve tanto. Yo creo que esto sería factible hacerlo en casa, cuando podemos conseguir caza, etc. Conclusiones. Como decía, interesante el pensar en hacer investigaciones para saber las opiniones de la población, de los consumidores, sobre lo que es un producto de lujo y sobre qué ideas tienen en torno al azafrán, como colorante, como tal. Algo ya hay adelantado, se identifica solamente con el colorante y por lo tanto no se le da ese valor. Fundamental, y enlaza con el convenio esta mañana, el que sigamos educando en torno al azafrán. Lo van a contar después y seguramente mañana, tal, cómo se utiliza. Incluso encontramos cocineros que no lo utilizan bien, que siguen quemando el azafrán, ¿de acuerdo? Y creen que es la forma. Algunos cocineros conocidos, ¿sí? Y no se paran a leer cuál es la forma correcta, la infusión, si es, en fin. Y esto es interesante que en estos cursos asistieran cocineros y gente que está estudiando, haciendo prácticas para que vayan diseminando la superación de ideas erróneas en el tratamiento de esto. Sería impensable quemar un producto que no tienes que tocar, o presentar un foie excesivamente hecho, pero el azafrán parece que vale, ¿no? De ahí la necesidad de seguir haciendo cursos de este tipo, de que trascienda, de acuerdo, no solamente a los interesados, sino a las amas y amos de casa, como digo, a la hostelería en general. Como vemos, está presente, porque es un producto versátil en
muchos platos de toda la geografía, de toda la cultura gastronómica española, ¿no? Y en los que no está presente seguramente podría estar, ¿de acuerdo? Si lo tenemos. Esto indica que deberíamos convertirlo en un producto de lujo al alcance de todos, en algo que aporta mucho y pide poco, de lo que sería un resumen de la idea que tenemos todos de comer bien con azafrán. Sí que es cierto que he oído hablar de ello y que, por mi experiencia, no es habitual encontrar bebidas actualmente que tengan azafrán, pero no es descartable. Seguramente sabréis mucho, ¿no? Que falta investigación todavía. Podemos hacer especulaciones, ¿no? O recuperar alguna receta, pero para tener una respuesta sólida, pues yo creo que todavía falta por saber. El uso del azafrán históricamente vinculado al fuego o al utilizarlo mal, creo que es momento de que intentemos reivindicar la calidad de la especie vinculada al uso prudente de la misma, porque si no nos la cargamos. No hay descripciones muchas con azafrán, eso es de las cosas que yo, en fin, me he encontrado por sorpresa, ¿no? Porque somos apasionados de la cocina catalana por esta dualidad entre lo, ¿verdad?, el mar y montaña, que sería estrictamente mar y tierra, más que mar y montaña, y en la descripción de las recetas en muy pocas aparece el azafrán, ¿verdad? Pues el mayordomo me decía, es que no hay muchas recetas, es que no sabemos muy bien en qué sitio se utiliza, ¿verdad? Parece mentira, ¿no? Que seguramente no podamos decir que es la mejor cocina regional, pero por la variedad y por todo, la cocina catalana tiene muchas aportaciones, ¿no? En cambio, déficit. Muchas gracias.